tardes, muy bienvenidos a todos los telepensantes que no se pierden un Despierta Chile, a los verdaderos despiertos de este país. Hoy día vamos a sorprenderlos nuevamente, así como la semana pasada también fue una grata sorpresa, con no solamente temas que tienen que ver con dolor de parto, el parto que llevó al nacimiento de un nuevo gabinete que esperamos realmente nos ayude a despertar de la pesadilla o del mal sueño que venimos soñando desde octubre en adelante y por lo menos podamos empezar a transitar hacia una ruta más constructiva, más solidaria de verdad entre todos los chilenos. Hoy día tenemos una gran sorpresa para ustedes, pero esa sorpresa se las va a introducir mi querido Rojo Edwards. Hola Rojo, ¿cómo estás? Vanessa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros telepensantes de este programa acá en la Fundación. Sí, porque hoy día, Vanessa, tenemos un invitado que es bien especial, porque le llaman el Brad Melnick, ¿ah? O el Sergio Cruz, porque uno lo mira y dice, una persona normal, qué sé yo, pero después uno empieza a hablar con las mujeres y todas se derriten por él. Así que estamos muy contentos hoy día de poder presentar a una persona que es un líder del sector, que es capaz de decir las cosas como las siente, independiente que eso le pueda caer bien o mal a quienes piensan distintos. Es un líder también de opinión, ha trabajado en políticas públicas, una persona que a nosotros, yo sé que Vanessa y yo por lo menos, y Gonzalo también le tenemos mucha admiración. Así que vamos a darle la bienvenida a Sergio Melnick. Brad Melnick la vamos a poner esta vez. Yo creo que mucha introducción, demasiado. Bueno, No, le agradezco un placer estar de vuelta. Que te extrañaban. Sí. Bueno, es lo que más le falta a Chile, es la gente pensante. Carlos Peña estuvo brillante cuando dijo que Chile estaba en la liviandad de los eslogans y había sustituido las ideas por la puerilidad en la política. Yo creo que eso es así. Y yo creo que eso viene fundamentalmente de la izquierda chilena. Chile merece una mucho mejor oposición que la que tiene hoy día. Y bueno, vamos a hablar de eso en este programa. Claro, vamos a comenzar haciéndonos la pregunta, digamos, en torno a el tema que supuestamente tendría que generar ahora un cambio o no. Hay gente que dice que todo va a seguir igual, que no se pueden cambiar los músicos sin cambiar la música, digamos, con el cambio de gabinete. Hay quienes están viendo que al gobierno le dolió, que tuvo un parto difícil para llegar a este cambio, que esperamos que sea el último dentro de lo que viene, para que se mantenga una cierta ruta y obviamente que los dolores tienen que haber estado, se podrían haber evitado, porque a diferencia del programa en la mañana que conversábamos, uno de los panelistas opinaba que Hernán Larraín había cometido las patas al renunciar y al pedir la renuncia a los demás. Yo creo que se hubieran evitado varios de estos enroques y estas cosas y tener que poner gente en cargos para despejar otros lugares, etcétera, si es que se hubiese tomado ese consejo. Así es que vamos a comenzar con el Despierta Chile y con Sergio, por supuesto, que esperamos que no sea invitado, que se quede ahora ya con nosotros. Así que, Sergio, te doy la palabra a ti. ¿A qué tiene que despertar Chile? Chile tiene que despertar a tantas cosas, ¿no? Chile de verdad es un país que está dormido. Básicamente los que tienen que despertar, en mi opinión, son los líderes. Nosotros tenemos una crisis de liderazgo enorme que se nota en lo que está pasando y este cambio de gabinete que, a mi juicio, en el balance, yo estoy contento con el cambio de gabinete. Yo creo que es un buen cambio de gabinete, desde luego mucho mejor que el que yo hubiese esperado. Por lo tanto, yo creo que es bueno. El gobierno estaba como en las peleas de box, estaba en la lona, con la cuenta regresiva, y por lo tanto tenía que dar una señal de que estaba vivo. Y el gobierno está muy mal, estaba muy debilitado, no tiene ninguna posibilidad de hacer políticas públicas. El Congreso está haciendo un golpe de Estado real, sobreponiéndose al Ejecutivo, algo que pasó en la Guerra Civil del 91. La cosa estaba muy mal y el gobierno salió bien. Yo creo que lo más notable de este cambio de gabinete es la brillantez con que sacaron a Desbordes. No solo lo sacaron de Renovación Nacional, sino que lo sacaron del Parlamento. Y eso es una movida tipo House of Cards, que claramente no viene del gobierno.
Esto fue Chile Vamos, que le leyó la cartilla al gobierno. Esto es una movida de los políticos viejos chilenos con experiencia que saben lo que están haciendo. Y yo les tengo alguna información, porque es difícil entender por qué Desbordes, que estaba en una posición tan rara, inexplicable, por lo menos para mí, alabado por la izquierda, aceptó esta posición en que lo sacan del escenario político, porque la verdad es que lo sacaron. No, hay que decir las cosas como son. Desbordes no es que quiso irse, lo sacaron, lo sacó las viejas guardias de Renovación Nacional. Y aquí viene lo importante, que era fundamental que Desbordes saliera ahora, porque si se quedaba hasta noviembre, que era la elección, pasaban dos cosas. Una, que él iba a nombrar a los candidatos a alcaldes y a concejales y los iba a nombrar a su pinta. Y por lo tanto, era crítico que se fuera antes. Y segundo, si es que no se iba antes, la elección le iba a perder. La Renovación Nacional se está moviendo completo y iba a perder esa pelea. Y por lo tanto había un riesgo muy alto que se mandara un liberazo, que dividiera el partido y que se partiera con una especie de RN popular, Desbordes número 2, y por lo tanto fue clave para la política chilena haberlo sacado. Ahora, aquí viene la información estratégica. ¿Por qué salió? Que es lo que nadie entiende. Bueno, amigos míos de Renovación Nacional, de los que manejan Renovación Nacional de fondo, descubrieron, haciendo la investigación, que Mario Desbordes le caía la misma ley que a Jacqueline Van Riesenberger y no podía ir a la reelección. Esa es la clave de la ecuación que falta, que no se ha comentado. A ver, ¿por qué? Porque este, de hecho, es su segundo periodo, no el primero, porque él reemplazó a alguien y de acuerdo a la ley, la gente de Renovación Nacional no le iba a permitir ir a la reelección. Y cuando Desbordes se dio cuenta de que iba a perder la elección, que tenía todo en contra, tuvo que salir. Entonces, a diferencia del comportamiento de Desbordes, que ha sido muy rudo y muy grosero en la manera de relacionarse con Chile Vamos, los viejos tercios de Chile Vamos tuvieron la honorabilidad de decirle cómo te sacamos de manera elegante, porque no se trataba de generar un quiebre en Chile Vamos. Y Desbordes pidió al Ministerio de Defensa, que siendo él un uniformado joven, es como un sueño, casi un sueño húmedo para cualquier persona que haya vestido uniforme, ser ministro de Defensa. Claro, absolutamente. Vamos a volver sobre ese tema, digámosle a Rojo, a ver qué, Rojo, ¿cuál es tu Despierta Chile de esta semana? Bueno, interesante lo que decía Sergio. Hoy día me di el tiempo de leer las 4 opiniones que estaban en el Mercurio y el análisis que hacían las 4 personas de distintos lugares en políticas públicas y las que vi en otros diarios también, era exactamente el mismo. Yo creo que el presidente Piñera entendió que el gobierno, o sea, que no existía gobierno si es que no tenía la posibilidad al menos de aprobar los votos supresivos que necesitaba para todos los excesos que le manden desde el Congreso. Y me refiero a voto supresivo a tener 1/3 de votos asegurados. Por lo tanto, lo que hizo fue agarrar a sus huestes y decir cómo aseguro para poder gobernar, al menos parando los misilazos, los excesos que venían del Congreso. Respecto a Desbordes, hay que decir una cosa: cuando un ministro quiere ser presidente, no tiene que renunciar. Y por lo tanto, ahora que dice Sergio que él no podía ser presidente nuevamente de Renovación Nacional, iba a pasar a ser simplemente un diputado, claro, ahora se entiende que pasa a ser ministro de Defensa, que para él es un sueño, evidentemente, como para Andrés Alamán ser canciller, porque eso lo he dicho en todas partes durante toda su vida, digamos. Entonces le permite mantener un vuelo un poco más alto y quizás mantener abierta la ilusión, porque no es más que eso, evidentemente, pero la ilusión presidencial. Lo otro interesante es que Evópolis se reventó como un globo. Evópolis hace 2 meses tenía una injerencia y hoy día no tiene ningún. Se nos quedó pegado Rojo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, voy a retomar yo la palabra porque no he hablado mi Despierta. Rojo, te lo doy apenas vuelvas. Yo quiero hacer un Despierta Chile bien particular, que tiene que ver con el ex ministro de Defensa. Porque él dio una entrevista el día lunes al Mercurio en que dijo que habían grupos de izquierda que estaban hostigando permanentemente a las Fuerzas Armadas para que cometieran un error.
y habló de un total de 126 agresiones a militares y policías en 131 días de estado de excepción. O sea, estamos hablando de una agresión al día. Y yo, además, tengo mis redes, digamos, de personas de sectores de izquierda que van comentando las cosas que van sucediendo, y hoy día leí un comentario muy particular que es a lo que yo quiero que despierte el nuevo gabinete y quiero que despierte el gobierno y los políticos. Salía una frase entre signos de exclamación diciendo: no tenemos a los estudiantes. Ustedes se dan cuenta que por primera vez en mucho tiempo acá no se pueden hacer los desórdenes que se querían hacer, ni se puede llegar a la violencia que se quería llegar, porque no tienen a los estudiantes, porque no están yendo a clases y no se pueden organizar. Entonces, este es el momento para hacer algo sin la presión que significa sacar a carabineros a las calles a tratar de contener a estudiantes de 12, 13 años manipulados por los profesores, destruyendo el metro, amparando la primera línea. Lo que se pueda hacer, si es que hay un buen momento, es este ahora. Entonces yo quería llamar a quienes vean este programa y que conozcan a gente dentro del gobierno, que les hagan ver este punto, porque esta persona de izquierda que comentó eso, lo comentaba porque se sienten la debilidad de no tener el apoyo que tenían tradicionalmente los estudiantes para poder tomarse las calles. Ahí vuelve Rojo, que se nos quedó con, a ver si es que ahora lo tenemos de vuelta, pero se ha quedado nuevamente la pantalla pegada. Vamos a ver si lo recuperamos. Así es que ese asunto de que tengamos ahora esta situación en la que además tampoco fuera los portuarios, gente muy particular, tampoco te pueden hacer muchos paros, ni los profesores, ni la gente, la burocracia dentro del Estado, porque no se están haciendo cosas producto de la pandemia. Entonces, si hay un momento para instalar orden público, para que empiece a funcionar la Agencia Nacional de Inteligencia, para que Carabineros se reordene, las Fuerzas Armadas también, y se saque, por favor, el proyecto de ley de protección a la infraestructura crítica, es ahora. O sea, el gobierno tiene que moverse ahora con todo porque tiene el espacio para hacerlo. No sé qué opinas tú, Sergio, mientras vuelve Rojo, que se le cayó el internet. Claro, yo creo que Desborde le hizo mucho daño a Chile Vamos. Mucho, mucho. O sea, el Darth Vader de la semana para mí es claramente Desborde, que encabezó una revuelta contra su propio gobierno, movilizó votos en contra del gobierno, dividió Chile Vamos, al punto que Chile Vamos estuvo al borde de quebrarse. Y eso, bueno, es Chile Vamos mismo. Esto fue Chile Vamos, fueron los presidentes de los partidos los que le leyeron la cartilla al presidente Piñera. El presidente Piñera hoy día se dio cuenta, fíjate que el gobierno se movió hacia la derecha y con todo lo que se movió a la derecha quedó al centro. Y a mí me da risa porque la oposición es increíble, la oposición está indignada porque un gobierno de derecha nombró ministros de derecha, eso yo lo encuentro insólito. Sí, vamos a volver sobre ese tema, porque yo también tengo algo que decir, pero démosle la palabra a Rojo, que estaba en su análisis sobre Evópolis, que recuerdo tu última frase, que se reventó como un globo, y quedé interesada en tu análisis, a ver. No. Bueno, primero algo pasó con la señal, así que me disculpo con todos los televidentes y también con los panelistas. Telepensantes. Los telepensantes. No, mira, el presidente de Evópolis, que era el partido que tenía a las dos figuras más importantes del gabinete, renunció hace 3 semanas y esa renuncia no tuvo ningún efecto político. Y 2 semanas después sale el ministro de Interior, que era la figura más importante de Evópolis, y si bien se mantiene el ministro de Hacienda, queda sin poder real para efectos de la discusión interna política del comité político. Por lo tanto, claramente hubo un cambio muy importante hacia otras figuras. Y por lo tanto, yo veo que lo que hizo el presidente Piñera fue quizás rebarajar el naipe respecto al poder interno, que le va a permitir, a mi juicio, por lo menos tener los 70 o 70 votos, algo así que tiene Chile Vamos, con lo cual puede torpedear a través del veto al menos cualquier ataque que venga por una reforma constitucional con resquicio legal que estaban viniendo desde el Congreso. Y para los telepensantes decirle que el 10% no es la única. Han habido muchas que se han aprobado. El tema de los servicios básicos, el tema este nuevo impuesto que quieren hacer, y muchas otras, y por lo tanto los ataques ya venían, ya estaba diseñado el ataque. Oye, pero también quiero...
¿Sí? Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo entiendes tú dentro de esa lógica que la comparto? Y quiero hacer un pequeño tono con respecto a Hernán Larraín. Hernán Larraín nunca ha sido un personaje de mi cariño, porque creo que es ambiguo. Y sin embargo, yo esta semana lo voy a nombrar el personaje luminoso. Porque, sí, y te voy a decir por qué. Porque ese gesto que él hizo, él dijo dos cosas claras. Primero, hay que oxigenar Chile Vamos. Cosa que finalmente se cumplió. No se cumplió inmediatamente, pero se cumplió. Y lo segundo, él dijo, siendo presidente de Evópolis, que Evópolis estaba dispuesto a que sacaran a Blumen. O sea, no iba a ser un asunto político remover al ministro del Interior que pertenecía a Evópolis. Entonces, yo creo que Hernán Larraín merece ese mérito, por lo menos algo bueno que hubiera hecho como presidente de Evópolis, porque de una u otra manera catalizó esta situación. Y yo creo que ocurrió como tenía que ocurrir, con el equilibrio de los partidos correctos, Evópolis con la fuerza que tiene, RN con la fuerza que tiene. Ahora, dentro de eso, mi pregunta era, ¿cómo entiende uno el nombramiento de Sabat en el Senado, donde los votos son mucho más críticos que en la Cámara? O sea, RN viene saliendo de una crisis enorme de división y vuelve a caer en la misma piedra. Vuelve a poner una persona que es, en el fondo, contra el gobierno. No lo entiendo. Mira, sí, yo te voy a decir... Sí, Vanessa. Lo que pasa es que yo también quería decir algo, Hernán, porque hice un análisis sobre también la forma en que él renunció. Él renunció además diciendo de que la derecha no podía caer en el juego populista de la izquierda porque si no, no se iba a distinguir de la izquierda. A ver, hay dos cosas que la derecha maneja mal en general. Manejan muy bien los datos, son personas eficientes, pragmáticas, que a veces les cuesta un poco poner el límite a ciertos empresarios, pero en general funcionan mucho mejor en términos, digamos, de la relación con el mercado que la izquierda. Pero hay dos cosas que le cuesta. Le cuesta el tema emotivo, y entonces cuando se ponen emocionales, se ponen plañideros y llorones. No son capaces de ser empáticos. Hay una diferencia entre ser un sensiblero llorón, tonto, que anda promoviendo tonteras y que cree que con eso, como la gente se va a sentir bien, acogida, si yo estoy contigo. El yo estoy contigo de la Bachelet era de una mamá, tenía sentido, a mamá de un señor bien particular, estamos de acuerdo, pero tenía sentido, digamos, ¿no? Pero las otras manifestaciones que vienen de la derecha dan vergüenza porque no logran una genuinidad en la expresión de la afectividad porque no hay el ejercicio de la empatía, ni siquiera la empatía racional. Una es la espontánea, la otra racional. No logran ninguna de las dos. Y el otro asunto que le cuesta, y que creo que ahí Sergio tiene una sensibilidad que en general su sector no tiene, es el tema de entender cuál es el peso de los símbolos en la política. La simbología de haber renunciado y de haber dicho, ¿sabes qué? Frente a este juego, lo que tenemos que hacer todos es retirarnos. Y yo, en vez de sentarme a esperar que los demás den el primer paso, hacerlo yo primero, o sea, yo creo que eso es, a mí al menos me devolvió la esperanza de que de verdad todavía hubiese, y creo que a muchos en Evópolis, de que todavía hubiese una derecha comprometida al menos con el no populismo. Dejémoslo ahí. Si ustedes quieren dentro de la ambigüedad, con el no populismo. Y a propósito de lo que tú decías, que Sergio, del tema de cómo le cuesta a la derecha, digamos, tener su proyecto y cómo está totalmente disuelta y cómo ahora está este intento de reunión, era más fácil que todo esto. La verdad es que yo tengo la tesis de que lo que podría haberse hecho es haberle dado un espacio importante a la derecha que tiene los cojones y las espaldas para debatir con la extrema izquierda. Claro. Mientras mantengamos a esa gente fuera del juego, siempre la balanza se va a ir para el lado de la izquierda. Hay que meter, la otra vez discutía esto con un amigo mío, entonces decía, no, es que hay que el centro viejo, el centro no existe cuando tú tienes tan polarizado hacia la izquierda y cero peso a la derecha porque no han integrado a la gente de la derecha más sólida que está dispuesta entonces a banquearse los combos y así el centro no se orada y se mantiene con sus fuerzas centrípetas que lo mantienen unido y sirve para la gobernanza. Pero cuando tú a este lado tienes un grupo guerrillero, tienes un centro y a este otro lado no hay un grupo guerrillero, hay un desbalance total, ese es el problema. A este lado se pusieron los buenistas, los que decías tú. Claro. Los amorosos. Bueno, tú hablaste de tu personaje luminoso. Veamos cuál es el personaje luminoso de Rojo. Sí, pero déjame decirte algo del personaje luminoso. Yo valoro el acto de Hernán Larraín, o sea, sí, creo que es destacable y me gusta que lo hayas puesto como luminoso. Ahora sí creo que también hubo realismo político, porque
la verdad de las cosas, Sergio, es que Evópolis está en una transición en que se la jugó 100% por el apruebo. Sus bases le dijeron, oiga, esto no nos parece tan bien. A través del liderazgo lograron un 60-40 y hoy día se invirtió. Todas las políticas que Hernán había buenamente, yo estoy en contra de muchas de ellas, pero que él buenamente había tratado de liderar, el partido le está dando la espalda. Y por lo tanto era muy difícil que se vuelva también a reelegir. Hoy día el líder de Evópolis es una persona que está absolutamente con el rechazo y que probablemente va a seguir siendo líder y ya la mayoría de los parlamentarios están en el rechazo y su líder, Felipe, está pensándolo porque en realidad está buscando cuál es el argumento para cambiarse al rechazo. Si ya no queda gente de Evópolis en realidad en el apruebo, se quedó solo. Entonces también hay un tema a mi juicio, de realismo político, pero que está bien, lo trató de hacer bien, qué sé yo, y lo reconozco, pero tiene esa cosa. Lo segundo... No, lo trató de hacer, se equivocó radicalmente. No, Hernán Larraín fue nefasto para Evópolis. Yo estoy tratando de ser lo más objetivo dentro de mi subjetividad, pero... Me refiero al acto. Al gesto en particular. Al gesto en particular. Estamos hablando del gesto, nada más que el gesto. Sí, luego hacemos el prontuario completo. Sí. No, por eso es que hay que decirlo. Pero el gesto, por ese gesto, yo se lo aprecio y tengo no quiero hacer una autoalabanza, pero la capacidad de, no siendo un personaje que yo respete políticamente, sí lo respeto por este acto y estoy dispuesto a felicitarlo y a designarlo el personaje luminoso de este programa para mí, porque creo que gatilló eso. Y como decías tú, Rojo, y no tú, Vane, el Chile Vamos tiene una oportunidad muy breve de reconfigurarse y tiene que incorporar a José Antonio Kast y Republicano. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si Chile Vamos no entiende eso, va a perder su oportunidad histórica. Y nosotros tenemos dos prioridades hoy día. Y no tenemos que caer en el juego de la izquierda en otros temas. La primera prioridad es ganar el rechazo. En eso se juega el destino de Chile inexorablemente. Y la segunda prioridad, ganar con alguna holgura las municipales. Ahí tenemos que tirar toda la caballería. Y para eso es fundamental que Chile Vamos se junte con José Antonio Kast y los republicanos. Y eso tiene que hacerlo ahora al tiro. Como decía Lavanes, están todas las condiciones para hacer esas movidas políticas. Y cuando uno tiene la iniciativa, y les devuelvo la pregunta, el gobierno hizo un buen cambio de gabinete, pero no es suficiente. Tiene que pegar 2 o 3 golpes políticos más. ¿Cuáles podrían ser esos golpes? Por ejemplo, yo sugiero incorporar a José Antonio y republicano a Chile Vamos. Eso sería un golpe. Porque además eso lo que va a hacer es terminar de consolidar la vuelta de los leales al ideario de derecha, que ya lo decía Beyer en una entrevista antes de ayer, decía, oye, si la derecha lo que no entiende es que en la medida en que reniega su propio proyecto, pierde a toda la gente que la apoya. O sea, son dos dedos de frente, son así de poco inteligentes, digamos, ¿no? Rojo, te paso. Oye, mira, es interesante lo que dice Sergio. Yo creería que tiene que hacer 3 golpes el gobierno. Yeah. Uno, quizás utilizando la Araucanía, por todo lo que pasó hoy día, que quiero decir que lo que está pasando en la Araucanía me parte el alma. O sea, lo que me tocó hoy día hablar de las víctimas que fueron atacadas ayer en la noche y es realmente desgarrador. El ataque que le hicieron al actual encargado del registro civil de la Araucanía no fue un atentado terrorista, fue un atentado homicida, porque no tenía la idea de generar terror. Simplemente taparon las salidas y los fueron a matar. Y gracias a Dios estaban armados y se pudieron pero también hubo un audio en que se mostró que Carabineros no tiene el apoyo de la autoridad para poder perseguir a estos terroristas. El primer gesto tiene que ser, a mi juicio, con la idea del respeto al Estado de Derecho, porque una gran cantidad de nuestro sector está muy aproblemado con la idea de saltarse la Constitución y las leyes permanentemente, y una de esas formas, a mi juicio, puede ser la Araucanía, y mi personaje luminoso hoy día, fíjate lo que voy a decir, para que vean lo básico que estamos, es el ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior, porque habló de que en la Araucanía hay terrorismo. Mire qué cosa más simple, pero los anteriores no lo habían dicho. De hecho, el ministro de Desarrollo Social anterior simplemente esquivó la pregunta y nunca la respondió. Es el primer golpe. El segundo golpe, a mi juicio, es que tiene que recobrar, dentro de la centro derecha están los de tradición conservadora, liberal y republicana, ¿no es cierto? En el caso de la conservadora tiene que haber algo
que le diga a la gente que defiende la familia, que está preocupada por la educación de los hijos, tiene que haber algo para decirle, ¿sabe qué? Ustedes también están con nosotros. Y el tercero, el tema de reactivación económica, porque si es que el gobierno va a simplemente implementar las políticas de izquierda y no va a proponer nada, va a pasar lo que dice Vanessa, que si tú tienes 150 gallos tirando las cuerdas para la izquierda y los que están a la derecha se ponen al centro y no tiran la cuerda porque están en el centro, evidentemente que el centro se va a desplazar. Entonces se va a desplazar y desplazar y desplazar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un grupo de diputados de derecha dice, ¿sabe qué? Fíjese que Codelco, nosotros perfectamente podríamos vender parte de Codelco, hoy día el precio del cobre está alto, y podríamos terminar con esta cuestión de la deuda y ayudar a la clase media. El gobierno lo primero que dice es, no, se nos está a la venta. Podríamos eliminar ENAP, pero si ENAP es pura pérdida para Chile. Entonces, cada vez que alguien propone una propuesta de derecha... Sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Perdona que te interrumpa, pero yo creo que ahí el problema está en que la derecha no entiende muchas veces que para introducir una idea, tú previamente tienes que haber producido las condiciones en las que esa idea puede florecer y puede germinar, ¿ya? Entonces, buena idea la de Codelco, pero fíjate, te voy a repetir acá una fórmula de manifestarlo, que es mucho más propedéutica, que ayuda a entender mucho mejor. Entonces yo le digo a la gente hoy día, bueno, y usted, cuénteme una cosa, ¿Codelco es de todos los chilenos, sí o no? Entonces dicen, claro, Codelco es de todos los chilenos. ¿Y cuántos cheques con sus dividendos recibe usted de su empresa al año? ¿Cómo cheque midiendo? Claro, si usted tiene una empresa, porque usted es chileno, ¿no es cierto? Y esa empresa se llama Codelco. Ahora explíqueme usted, ¿cuántos cheques recibe usted de Codelco al año? Porque yo por lo menos puede ser que me estén discriminando porque soy rubia, pero cada uno lo puede discriminar por algo, digamos, ¿no? Entonces, a mí no me llega ni un cheque, pero yo me imagino que el resto de los chilenos sí. Y ahí la gente dice, o sea, es la empresa de todos los chilenos, pero a mí nunca me llega un peso Codelco. ¿Quién se está llevando esta plata? Claro. Y ahí tú vas preparando un ambiente en el que la idea de privatizar Codelco puede ser bienvenida. El problema es que nosotros siempre llegamos con la cuestión técnica. La cosa es que a la gente tienes que despertarle la gana de recibir esa idea. Ese es el punto. Sí, ¿no? 100%, pero lo que quiero... Perdón, Sergio, dale. No, con respecto a ese tema, un comentario muy breve, que hoy día ya Belolio ya partió mal. O sea, Belolio ya se cayó. Hoy día yo lo escuché en la televisión diciendo que el gobierno iba a apoyar con todo a Televisión Nacional y diciendo con orgullo que le habían pasado 70.000 millones para la deuda y que le habían pasado 25.000 millones más, que habían 18 millones disponibles para el proyecto, que iba a ser una mesa. Esas mesas son el estilo de la izquierda. Hoy día Canal 7 está completamente quebrado. Canal 7 sigue perdiendo plata como país en guerra y maquillando los balances. Ahí es donde hay que buscar, Vanessa, un argumento inteligente para deshacerse de Televisión Nacional. Además, la televisión es una industria que está saliendo, está de salida. Lo que está de llegada son los YouTube, estas cosas que hacemos nosotros, los digitales. Entonces, no, pues la gente se puso a pensar de repente, ya no quiere solo ver televisión, sino que además quiere pensar sobre lo que están diciendo. Entonces, estamos a 30 segundos de la pausa que tenemos que hacer. Yo solamente quería dejarles planteado también cuál es mi personaje luminoso de la semana, porque soy la que quedaba, y mi personaje luminoso es Carlos Larraín, también, porque acaba de decir que la izquierda está montando un golpe de Estado, y por fin algunas cosas se están diciendo, así como que hay terrorismo, así como que se está montando un golpe de Estado, y creo que, bueno, obviamente que aparecieron a rasgar vestidura al señor Vinter, le mandó una carta así como de amor, me imagino yo, a Jorge Abbott, porque ¿quién manda cartas hoy día? Digamos, un correo habrá sido, pero en la prensa decía que le mandó una carta a Jorge Abbott, yo me imaginaba esta cosa, ¿no? Porque Abbott está siempre, digamos, fervientemente defendiendo la causa de la izquierda, desde haciendo su activismo político en tribunales, no sé, o sea, en el Ministerio Público. Entonces, diciendo que Carlos Larraín podía llegar a ser acusado por estar generando subversión con sus dichos. Ustedes se imaginan eso. Vamos a hacer la pausa de 1 minuto, por favor, a nuestros telepensantes, los dejamos acá colgando como loro del alambre y volvemos. Bueno, lunes, más difícil. 19 horas. Contexto. La periodista e historiadora Magdalena Mervilá analiza la contingencia nacional, comparando la actualidad con distintas épocas de la historia, junto a variados invitados.
Martes, 19 horas. Carta Magna, un espacio para comentar nuestra Constitución de manera simple y abierta con los abogados Tomás Jordán y Víctor Manuel Avilés, conducido por la periodista Magdalena Miller. Miércoles, 14 horas. Detrás de la historia. Las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá comentan distintas series actuales y las complementan con datos históricos de la época que representan. Miércoles, 19 horas. Generación Z, con Teresa Zúñiga, Pancho Varia y Jorge Pumpín, quienes comentan la actualidad nacional desde la perspectiva universitaria. Jueves, 19 horas. Despierta Chile. Gonzalo de la Carrera, Vanessa Kaiser y Rojo Edwards revisan la contingencia política semanal con una mirada crítica y actualizada. Comenta y comparte en nuestros FNM Live. Bueno, estamos de vuelta. Les dejo la palabra. Ustedes son los personajes. Yo, fíjate, te voy a apoyar, Pane, con el Carlos Larraín, porque yo también tengo información de que él fue uno de los personajes claves en la salida de Desbordes, que tanto daño estaba haciendo en Chile Vamos. Y estos son ese tipo de inteligencia, él y otras personas que yo conozco, así que te apoyo con Carlos Larraín, el personaje luminoso. Porque vamos a los Darth Vader, entonces, a ver quién gana. Yo ya, también, yo creo Carlos que Larraín esto me ha caído mal toda la vida porque habla con la papa en la boca, ok. que ha instalado, como el luminoso. Ajá. No, yo propuse a Desbordes como el personaje oscuro. Tú propusiste a Desbordes, yo creo que sigue siendo oscuro. Yo no sé si es que producción puede poner dos imágenes que yo le mandé a Santiago, porque ahí describe por qué mi Darth Vader es un Darth Vader distinto. Lo puedo contar por mientras, a ver si es que se puede proyectar estas dos imágenes que envié al grupo. Mira, ustedes saben que hubo muchos atentados hoy día en la Araucanía, descarrilaron un tren, trataron de matar a la familia Fuentes, que no estaba Fuentes hijo, digamos, estaba solamente Fuentes papá, estaba Fuentes abuelo y los niños. Después de haber hecho varios atentados, hicieron uno en el viaducto del Mayeco, y hay personas que alientan estos atentados, pero hay algunos que los alientan siendo funcionarios de gobierno, empleados públicos. Y en este caso hay un señor, que no sé si pueden presentar las imágenes, de un señor que se llama Pablo Torrens. Pablo Torrens dice en un tuit, ahí parece que lo vamos a ver: Juan de Dios Fuentes, memoricen y recuerden ese nombre. Juan de Dios Fuentes ha sido atacado cientos de veces. Hace unos 5 años atrás me comentó que en las murallas de su casa habían 300 impactos de bala. Juan de Dios Fuentes es de las personas que ha sido más perseguida por los terroristas para quitarle las no sé cuántas hectáreas que tiene, que tampoco es gran cosa. Y aquí está el señor Pablo Torrens, que podemos mostrar ahora la otra imagen, que por lo menos la información que tenemos, que es la información que él publica en su LinkedIn, es un señor que está encargado del Departamento de Pueblos Originarios en el Ministerio de Cultura y que trabajó en Coyipulli. O sea, tenemos una ministra de la Cultura que permite que personas que están llamando a quemarle la casa a otros funcionarios públicos, como el señor Fuentes, que es encargado del registro civil, sigan trabajando con ellos. Esto no es la primera vez, hemos encontrado otros funcionarios públicos que lo hacen, y yo no puedo entender cómo es posible que este gobierno mantenga en sus puestos a personas que están llamando abiertamente a quemarlas, a atacarlos, y cuando se muera alguna persona de la familia Fuentes lo vamos a tener que lamentar. Ojalá que no ocurra, pero perfectamente podría ocurrir. Este señor tiene que irse a patadas y ojalá que le metan algún tipo de demanda y lo metan preso si es que finalmente está haciendo lo que está haciendo. Esto es inaceptable, que funcionarios públicos llamen a la violencia. Yo le hago un llamado a la ministra de la Cultura que revise a este señor, y si sigue trabajando en el Ministerio de la Cultura, que lo saquen, y lo saquen a patadas como se merece. Absolutamente de acuerdo. Sergio, tú quiero volver con tu... Totalmente de acuerdo, o sea, de verdad ya hay que empezar a hablar un poco más duro también. Sergio, tú querías agregar algo sobre tu querido Darth Vader, yo creo. Querías profundizar. ¿Sobre Mario Desbordes? Sí. No, ya he dicho todo lo que hay que decir sobre Mario Desbordes. Yo creo que en la historia chilena, por lo menos en la historia de la centro derecha, va a quedar muy mal Desbordes. Desbordes se desubicó completamente. Y bueno, yo voy a decir una sola cosa casi a nivel humorístico. Desbordes es una persona que está empezando a hablar de él en tercera persona. Ya
como Sí, está Caselli, completamente... está completamente ido. O sea, cuando dice el presidente RN Desbordes, no es lo mismo que el ministro Desbordes, y se dio una vuelta de carnero en 180 grados. Y no, yo creo que Piñera estaba muy molesto. Yo conozco mucha gente de derecha que dicen, yo no puedo entender que haya encabezado una revuelta contra el gobierno y hoy día trabaje para el gobierno. Ahora, yo vuelvo a mi hipótesis inicial. La movida del gobierno fue brillante. Lo sacaron de RN y lo sacaron del Congreso. Y eso es para aplaudirlo. Entonces, Ya, estoy pero hay dispuesto. personas, pero Sergio, ¿qué dirías tú frente a la hipótesis que yo he leído de que Desbordes entra justamente como ministro de Defensa para hacer toda una reforma al interior de lo que son las Fuerzas Armadas y debilitarlas al máximo con tal de dejar a Chile, esto no lo estoy diciendo yo, es una hipótesis que he escuchado, con tal de dejar a Chile sin la última línea, que es la línea que finalmente pone los puntos sobre las I? Vanessa, No hay nada de eso. Hay gente que Vanessa, está muy asustada que haya ido no, mira, justamente como ministro de Defensa, ¿no? Mira, peor que Espina, difícil que mira, lo haga. O sea, si alguien debilitó las Fuerzas Armadas fue y Espina. no, pero oye, y Mario Desbordes, si se fijan en el actuar de Mario Desbordes, en general sus ataques han sido en contra de la libertad, no en contra del orden. Mario Desbordes es una persona que se ha mantenido en los temas de orden bastante alineado con el gobierno y muchas veces diciendo cosas que son bastante razonables. Pero llamaba Muchos a de ir a las nosotros lo conocemos a manifestaciones, que Mario. iba a las manifestaciones con su hija, que la cuestión y todo eso es complejo. Se confunden cuando mezclas temas, porque la Constitución, él quiere, claro, como él es de orden, le preocupa más el orden y no el principio de subsidiariedad. Entonces, como él ve que es la Constitución de la subsidiariedad, quiere... Y ese es el problema de Desbordes, que no entiende que en nuestro sector somos una coalición de personas que defendemos cosas que son similares en algunas, pero en otras tenemos diferencias, pero hacemos una coalición y nos respetamos. Esa es la gracia de la coalición. Yo puedo conversar contigo, Vanessa, si tú estuvieras, o Sergio, si estuvieran con algunas posiciones que son distintas a las mías, en la medida que tengamos un nivel de acuerdo, pero si yo te voy a atacar en cada una de las cosas que tenemos diferencias, es un problema, y eso es, a mi juicio, lo que pasa en Renovación Nacional, que las distintas facciones o las personas que tienen intereses distintos en distintas materias no se respetan, y eso es lo que hace que Renovación Nacional, si bien sea un partido bastante grande, tenga tanta poca fuerza cuando tiene que impulsar principios, porque se permite la pelea y no hay coalición y no se le permite liderar temas en principios a ciertos líderes que podrían hacerlo, porque siempre tiene a alguien que le está sacando la cresta por debajo, perdón el español antiguo. Pero Mario Desbordes, en temas de orden, yo no he visto que no haya representado bien al sector. Y creo que eso es parte de lo magistral de la medida que tomó el presidente Piñera con respecto a Mario Desbordes, porque lo pone en un área en que sí hay coincidencia ideológica y lo saca de la contingencia. Perfecto, yo ahora les voy a llevar a otro tema, porque yo les traje otro Darth Vader, pero gente muy inteligente la que traje, que también están dando su golpe, pero por el otro lado. Se trata de la señora Provost, el señor Navarro, órdenes a Alfonso Uresti y Juan Ignacio Latorre, porque la estrategia de ellos es muy buena, ¿no? O sea, ellos ahora cuando llegan y dicen vamos a nacionalizar los fondos de pensiones, a todos los que no iban a sacar su 10%, porque no lo necesitaban, los convencieron de sacarlo, porque al menos te quedaste con tu 10% de lo que habías ahorrado, y con eso le dieron el jaque mate al sistema en el sentido de que redujeron de forma mucho más importante de lo que probablemente hubiese sido inicialmente la cantidad de afiliados, y como nosotros somos, digamos, cortoplacistas, y se entiende, estamos en medio de una crisis y todo, en vez de defender al sistema, que significaría yo no saco mis fondos si no los necesito, ahora, como nos están amenazando con nacionalizarlos, hay que ser muy pavo para no sacar los fondos que te permiten sacar. Entonces, pero eso es parte, pero perdona, que aquí quiero decir también, ¿quiénes son los que facilitan esto? Y lo hablábamos en la mañana en el programa con Gonzalo, con la Delia y con Juan José. Cuando uno no está dispuesto a salir a la calle a defender lo suyo, o sea, en el fondo el 90%, dice la campaña, que se ha levantado, ¿no es cierto?, también es de cada uno, de cada quien. No es que solamente el 10% era, y el resto se puede nacionalizar, ¿no es cierto? Y cuando uno no está dispuesto a salir a la calle a dejarla embarrada porque le van a quitar el 90% de sus cotizaciones, digamos, entonces, claro, uno va y dice, bueno, si me lo van a quitar, saco el 10%, por lo menos salvo algo.
Yo creo que ese tipo de mentalidad tiene que cambiar de una vez por todas. O sea, en serio, por eso es que esta gente tiene éxito. O sea, uno debiera ser capaz de correr riesgos con tal de defender algo que es superior. Acá había que quedarse siendo cotizante de la AFP, porque el mejor modo de defender la AFP es que tenga muchos cotizantes que legitimen la existencia de la AFP. Luego, si uno saca el 10%, dice, bueno, por lo menos me salvé el 10%. Eso es que yo lo encuentro un poco pusilánime. O sea, estoy hablando a la gente que no lo necesita. Y no me quiero extender en los descalificativos para que después no se enojen conmigo. Oye, así que les doy la palabra. Sergio, usted. Bueno, yo creo que tienes razón. Yo soy, entre los tres aquí, yo soy el más viejo. Y yo viví la experiencia de la Unidad Popular. Y lo que ustedes decían en la mañana en el programa es cierto. La derecha, en general, le gusta más trabajar que salir a la calle. Pero cuando queman los cartuchos, cuando se pone brava la cosa, la derecha va a salir. Sí. Pero la derecha sale al final. Y va a salir a la calle. Si es que las cosas se siguen poniendo mal, va a salir a la calle. Y se va a producir un enfrentamiento entre civiles muy, muy delicado que hay que evitar a toda costa aquí. Nosotros tenemos que defender la democracia como de lugar. Los que somos viejos conocemos esto. Y les voy a repetir un dicho muy famoso que se usa mucho en el ejército. El que conoce la guerra ama la paz. Y nadie conoce la guerra mejor que los militares y la gente que ha tenido que pasar por guerra, que son refugiados, en fin. Nosotros tenemos que salvar la democracia a como dé lugar, porque todos los otros escenarios son terribles. Y los que están atacando la democracia hoy día no es la derecha, precisamente es la izquierda. Y si es que la democracia está en peligro, la derecha va a salir a defenderlo, lo que es paradójico. Porque históricamente los que destruyen la democracia es la izquierda, no la derecha. Es la izquierda. La izquierda lleva las situaciones a un extremo en que revienta la sociedad y no le da salida democrática, como lo que está ocurriendo ahora. Cuando el Parlamento se monta encima del Ejecutivo y hace un golpe de Estado blanco y no solo pide quitarle atribuciones al Ejecutivo, sino que por sus medios de comunicación afines manda el mensaje de que el presidente no está habilitado para gobernar. O sea, es de una bajeza moral y política tremenda. Y este tema del 90%, con este cambio de gabinete y el nuevo cosa, no va a pasar. O sea, esto no es una cosa que vaya a pasar en los próximos 15 meses. Los próximos 15 meses son meses muy difíciles porque tenemos 8 elecciones, incluyendo las vueltas. Lo que demuestra la esquizofrenia de la clase política. O sea, en la situación que está Chile hoy día, después de casi un año, desde octubre, vamos a estar a 10 meses de un desastre nacional tremendo, nos vamos a lanzar en 8 elecciones. 8. O sea, es la locura. La clase política está preocupada de ella, no de los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿por qué no juntan 2 o 3 de esas elecciones en una? Pero te das cuenta de lo que son los próximos 18 meses en elecciones cada 3 o 4 meses de alcance nacional. Y los ciudadanos, lo que pasó es que nosotros los ciudadanos perdimos poder. La política se quedó con todo el poder, se mete en todos lados, se ha enriquecido además. Los únicos que han mejorado su estándar de vida en los últimos 80 años son los políticos. El porcentaje de plata que gasta Chile en la política es enorme, lo cual a mí no me molesta. Lo que me molesta es que produzca tan malos resultados. Entonces, vienen tiempos difíciles. Yo creo que este reagrupamiento de Chile Vamos es clave. Y lo que viene es una crisis económica de magnitudes que ustedes no se pueden sospechar. Que por los jóvenes que son no los han vivido. Pero Sergio, yo creo que tienes razón, pero el futuro no está escrito. Y hay un famoso dicho acá en Chile que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y los pescadores no sabemos quiénes van a ser. Entonces, puede que de todo esto tengamos una catástrofe que dure 20 años, catástrofe económica tipo Venezuela, sí, puede ser. Pero también es posible que puede que llegue una persona, y que puede ser José Antonio Castro, alguien que realmente diga, ¿sabe qué más? Vamos a restaurar el Estado de Derecho, vamos a hacer respetar las instituciones, vamos a achicar el tamaño del Estado, vamos a respetar a la familia, vamos a incentivar la idea de que los derechos son de las personas y no del Estado, vamos a 1000 cosas que permitan que finalmente Chile salga adelante. Entonces, por favor, no sea tan... Oye, Rojo, una pregunta. Tú, para nuestros telepensantes que seguramente querrían saber, a propósito de que el tema sale nuevamente,
¿Cómo ves tú la posibilidad de que esta derecha que ahora se rearma sin las presidencias que tenía y en este nuevo juego pudiese integrar al Partido Republicano? ¿Cuáles serían las vías de entrada y cuáles son las imposibilidades más duras que tú ves para que se pueda realizar un bloque de derecha real en este país que pueda retomar el camino que traíamos y hacerle peso a la izquierda? Mira, voy a hablar de manera estrictamente personal, no voy a involucrar al partido, pero yo no lo veo tan fácil, Vanessa, porque el gobierno ha cedido tanto, que para personas como yo, como republicano, digamos, es muy difícil aceptar que la política económica va a ser aumentar el gasto y, fíjate, vamos a aumentar el gasto en 18 billones de dólares a un Estado que ya gasta 67 billones de dólares y el acuerdo que logra el gobierno con la oposición es que no va a ahorrar. Entonces, o sea, yo no puedo entender, o sea, vamos a seguir pagándole, fíjate, en una noticia que lo hablamos, no sé si la semana pasada, pero en la segunda, hace unos días atrás, salió que 35 funcionarios del Senado ganan más que los senadores. O sea, si el gobierno no está dispuesto a hacer una cosa racional con la plata del Estado, y termina haciendo cualquier cosa, gastándosela en falso exonerado, en ONG política. Estamos tan lejanos que es difícil, Vanessa. Si las opciones de reactivación son las que está promoviendo el Estado, que son nulas, son realmente nulas, la economía no se va a reactivar. Entonces, si tú le dices a los republicanos, usted quiere ser parte de un gobierno que no va a hacer nada de lo que usted piensa, porque apoyamos el programa de gobierno inicial, es difícil. Entonces, lo que yo espero acá del cambio de gabinete, y en esto creo que estamos, es que al menos se pare este golpe de Estado del parlamentarismo y ojalá las próximas elecciones puedan dilucidar qué es lo que la población en una democracia va a querer para el futuro. Y a mi juicio, hay una probabilidad bastante alta que cuando nos demos cuenta que los 3 millones de desempleados van a seguir desempleados con cero ingreso, cero, la gente va a decir, ¿sabe qué más? 2 años de incertidumbre constitucional no van a hacer que yo tenga empleo. Y quizás van a decir, ¿sabe qué más? Acá tiene que haber un cambio. No lo sé, la gente va a tener que decidirlo. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar el Partido Republicano. O sea, ¿qué opinas tú en eso? Sí, a mí me gustaría además que si puedes profundizar, por favor, en lo que puede significar esta inyección digamos, monetaria en una economía tan chiquitita, de forma tan potente y de un solo golpe. Se habla de presiones inflacionarias, de alzas de tasas, etcétera. ¿Cómo nos puede afectar esto? Presiones inflacionarias no, porque Chile es una economía abierta. Además es un gasto por una vez. El 10% en sí mismo no es una cosa crítica. Lo crítico es el tema de las AFP. De la seguridad social, ahora, digamos. Claro. Con lo cual le metieron un gasto al Estado que algunos estiman que puede llegar hasta 60.000 millones de dólares adicionales en la reposición de este 10% y el pilar solidario que viene. ¿Ah? 6 billones de dólares, perdón. No. 60.000. 60.000. Sí, lo mínimo que le va a costar al Estado reponer estos son 18.000, que los va a tener que reponer. Si no, es absurdo que estemos discutiendo pensiones y le saquemos la plata a las pensiones y no se las repongamos. O se las reponemos por la vía directa, o se las reponemos por el pilar solidario, pero le va a costar al Estado igual. Entonces, lo que viene, yo te voy a hacer un pronóstico. A mí me gusta hacer pronósticos, me equivoco harto, pero... es que eres economista, po. Soy economista. No, soy futurista, soy futurólogo. Mi pronóstico es el siguiente. Yo creo que el tema del plebiscito se va a ir poniendo cada día más complejo, porque la gente se va a empezar a dar cuenta. Cada día que pasa es más evidente el problema económico y que está para quedarse. Las remuneraciones van a quedar bajas por mucho tiempo. Las que ya se ajustaron no van a subir. El desempleo se va a quedar por mucho tiempo. Y hay industrias que van a ser muy, muy tocadas por mucho tiempo. Todo el tema del transporte, el turismo, los hoteles, en fin. Yo creo que hay una probabilidad no menor que el rechazo gane. Hoy día estamos con los datos que dicen que gana el apruebo, pero hay una probabilidad no menor. Y este es mi pronóstico. Si gana el rechazo, José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile. Y eso es importante. Mira cómo se sonríe el rojo. Mira cómo se sonríe. Muy bien, me parece muy bien el pronóstico. Sí, lo que pasa es que eso significa que
José Antonio tiene que tomar una posición mucho más abierta y clara y liderar. Cuando yo te decía que tú tienes razón, el republicano no tiene por qué sumarse a un gobierno que está perdiendo. Yo creo que el republicano tiene que sumarse a Chile Vamos, no al gobierno. Tiene que consolidar la derecha y prepararse para estos dos temas, ganar el plebiscito, ganar las parlamentarias y ahí, perdón, las municipales, que, como dice la Vanessa, símbolos, son símbolos que cambian la historia. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar por una realidad que es simbólica. Y la izquierda lo maneja muy bien, la derecha no entiende los símbolos, la derecha entiende, ni siquiera entiende la hermenéutica, que va a entender los símbolos. Entonces, por eso yo creo que yo tengo una expectativa de que la UDI ayude a Belolio, porque Belolio, yo creo que no entiende, Belolio, como no lo ha entendido nadie hasta acá, por lo menos de la derecha, que la vocería es lo menos importante de las comunicaciones. Las comunicaciones es una estrategia global que tiene que ver con las comunicaciones en general, con el manejo de la gente que está afín, las redes sociales, los medios de comunicación, los columnistas, las marchas públicas, los símbolos que se instalan. Y eso es lo que hace la Secretaría General de Gobierno, no la vocería es una anécdota. Sin embargo, los voceros creen que porque salen todos los días en la televisión son importantes como voceros, no lo son, salvo que tengan una personalidad despampanante y mentirosa como Vidal. Pero la vocería es lo menos importante, y además ser vocero de Piñera es doblemente difícil porque se vocea solo. Entonces, la estrategia de comunicaciones, ahí hay que poner a las mentes más pensantes, como dice la Vanessa, detrás de la Secretaría General de Gobierno, en conjunción con toda la derecha. La centro derecha. No, y además, claro, y además hay que capturar el Ministerio de la Cultura, eso es súper importante. Al Ministerio de la Cultura debiéramos llevar hordas de reposiciones de lo que ya hay, sacar a la gente y meter a gente nueva, gente que realmente, a mí no me gusta el Estado cultural, prefiero que no existe, prefiero cerrarlo, pero creo que si ya está, en estos momentos lo que uno debería empezar a hacer es usar las herramientas que tiene para transmitir justamente una hermenéutica distinta y volver a generar un consenso social. Sí, no en torno, ¿sí? No tenemos posibilidad de cambiar esto en 15 meses más. En Chile, no, por supuesto que no. En Chile la gente confunde la cultura con el arte. Nosotros no tenemos un Ministerio de Cultura, tenemos un ministerio que es de promoción al arte para pagar favores políticos. Nunca ha habido un ministerio. Y hasta cierto punto, porque perdona, cortito, yo conozco más o menos bien la realidad del interior y no es cualquier arte, es solo el arte que tiene que ver con la promoción de la hermenéutica de la izquierda. Además, pero digo, pero el arte es muy importante, yo no estoy diciendo que no sea importante, pero si no hay cultura real, el arte no tiene nada que transmitir. Así es. Y por lo tanto, aquí viene la modernización del Estado, no debiera haber Ministerio de Cultura, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, es una sola cosa. La ciencia y tecnología hoy día es mucho más importante en la cultura que lo que es el arte. Así es. Y por supuesto la educación. Rojo, aprovecha los últimos minutos. Sí, iba a comentar que estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, pero comentarles que a nivel de presupuesto, lo que hay no es un Ministerio de Cultura, es un Ministerio de Derechos Humanos, porque sí, la gran mayoría de los gastos que hace el Ministerio de Cultura son a ONGs, claro, que de alguna manera tienen relaciones culturales, por ejemplo, Londres 38, claro, es un museo, pero es un museo o los amigos de Paine, o los de Neltume, porque todo esto se financia con la plata del Estado, son cientos cuando uno va viendo, entonces uno va viendo cada una de las partidas del Ministerio de Cultura y se da cuenta que es un ministerio de cultura relacionado con derechos humanos de una visión de izquierda. Eso es básicamente el Ministerio de Cultura, obviamente que tiene muchas otras cosas, pero a nivel de presupuesto es eso, y eso es lo que te demuestra que está absolutamente podrido el Ministerio de Cultura y que efectivamente estaríamos mejor sin Ministerio de Cultura, partiendo por echar a este señor, Pablo Torrens, que sí, presumiblemente es del Ministerio de Cultura y que está llamando a que le quemen la casa a un señor que ya la han quemado y lo han atacado por años. Me gustaría enganchar eso último para que le respondamos entre los tres, pero sobre todo a ustedes dos, a uno de nuestros telepensantes que había puesto una pregunta que la vimos, que decía que si es que el gobierno solamente oye a los violentos de izquierda, ¿acaso eso no, de ahí no se seguía que también la derecha tenía que ponerse violenta, Sergio? No, nunca. La violencia es totalmente antidemocrática. La violencia es la antítesis de la democracia. Y por lo tanto, no sirve ponernos como ellos porque eso significa guerra civil. Yo quería en un minuto mandar un mensaje que es importante. La gran
la izquierda ha presionado ilegítimamente, a mi juicio, al gobierno para que gaste mucho más plata de la que el gobierno puede gastar. Con una frase realmente mentirosa diciendo que Chile ha tenido unas políticas públicas tan responsables durante tanto tiempo que por lo tanto que tiene que soltar la billetera. Eso es mentira. Chile lleva 14 años de déficit fiscal, 14. El déficit fiscal partió con la señora Bachelet, que reventó las finanzas públicas y reventó la norma de Izaguirre. Chile, como decía el presidente, que hoy día procesado por los tribunales, el fisco no tiene un puto peso. Y por lo tanto no es verdad que hay plata. Y la deuda que estamos adquiriendo ya no es pagable. No es verdad que es pagable. La comparan con el PIB. No es verdad que es pagable. Nos va a subir la clasificación de riesgo este año de todas maneras. Y va a venir la presión por el aumento de los impuestos. A más allá del 2,5 del impuesto tributario a los activos, ni siquiera al patrimonio, a los activos que no va a pasar. Va a venir un aumento, va a venir una presión por el aumento de los impuestos porque ningún gobierno se atreve a bajar los gastos, lo que decía Rojo. Chile tiene que bajar los gastos y tiene que bajarlos de manera radical. No es ahora este año el momento, el próximo, con el presupuesto del próximo, pero ahora en septiembre empezamos la discusión presupuestaria. Ahora viene la discusión del salario mínimo, viene la discusión del reajuste de los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos hay que bajarle las remuneraciones y la discusión va a ser cuánto se sube. Vamos a tener una huelga de empleados públicos facilitada por la izquierda y la presión por el gasto público que ya no es sustentable. Entonces, a mis dos prioridades anteriores, ganar el plebiscito y que gane el rechazo, ganar las municipales, prepararnos articuladamente la derecha completa para parar el aumento de los impuestos, porque ese sería el golpe final a la economía. De ahí pasamos a Venezuela de una. Absolutamente. Rojo. Oye, unas cifras para que la gente conozca. Si Chile, con la actual deuda, pasa de clasificación de riesgo parecido, se mueve a tipo Colombia, el delta por clasificación de riesgo sería perder, por aumento de pago de intereses, algo comparable al 50% del pilar solidario actual. Los intereses que hoy día pagamos por la deuda hasta antes del 18 de octubre son más que todo el pilar solidario. Y los intereses que vamos a pagar cuando terminemos con toda esta fiesta de gastos sin ahorros de la grasa del Estado, van a ser 2 veces y más de 2 veces todo el pilar solidario actual. Esa es la gravedad de lo que estamos haciendo. Y por eso es cuando uno dice, nosotros tenemos que ayudar a la clase media, y hay plata para hacerlo, tenemos que hacerlo bien. ¿Cómo? Reduciendo el gasto y vendiendo activos que no están produciendo suficiente para Chile y que esa plata podemos usarla para solucionar un problema de una vez. Codelco vale mucho más que todas las ayudas que están siendo consideradas para la clase media. Y podríamos decir otros ejemplos, digamos, pero solamente Codelco. Nosotros hemos calculado en Ideas Republicanas con el equipo económico que tenemos, que es de alto nivel, que en el Estado hoy día nosotros perfectamente podemos bastante fácil, sin perder funcionalidad del Estado, ahorrar entre 10 y 12 billones de dólares, que es el costo total de lo que se va a ayudar a toda la gente en Chile por 3 años. Entonces estamos hablando de una cantidad de plata increíble y son costos que no se incurre este año, el próximo, o sea, son 2 este año, 2 el próximo, o sea, de magnitudes que son completamente distintas a lo que estamos hablando. Entonces, cuando el presidente Piñera dice que no hay plata para la clase media, yo con mucho pena le digo, ¿sabe qué, presidente? Sí hay plata. Lo que pasa es que usted no se atreve a tomarla de donde tiene que hacerlo. Fíjate, última cifra. No quiero latear más con cifras. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, institución de la cual yo formé parte hace un par de años, yo trabajé en el BID en Washington, D.C. hace años atrás, estaba en la parte de Project Finance. El BID calcula que solamente en eficiencia podemos ahorrar de las platas del Estado algo así como 5 billones de dólares, sin quitar nada de lo que hace. O sea, simplemente con la grasa. Por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene 55 oficinas. Que alguien me explique por qué Bienes Nacionales tiene 55 oficinas. Bienes Nacionales con una estaría más, o quizás 2 o 3, 55. ¿Cuántos programas computacionales pagan todos los años sacando esa grasa? Tenemos 5 billones de dólares, que es parecido a lo que va a tener que poner el fisco inicialmente por este problema del 10%. Entonces, plata hay, pero es que el gobierno no se atreve a sacarla de donde está. Que está claro, en el Estado. Ahí tienes vamos a ir cerrando porque ya se cumplió nuestra hora de
magnífico diálogo. A mí me gustaría solamente dejar los invitados a que lean un libro que estoy leyendo que se llama La Gran Degeneración, de Niall Ferguson, donde justamente lo que muestra acá Niall Ferguson es cómo este apalancamiento de los estados, estas deudas sobre el PIB, lo que van haciendo es asfixiando de tal manera las generaciones que vienen que lo más probable es que tengan que vivir en la esclavitud y la pobreza absoluta. ¿Y quiénes son los que gobiernan en esas condiciones? Gobierna la gente, digamos, de izquierda. O sea, hay un interés también. Acá la tesis del libro es esa, ¿no? Porque acá lo que se está diciendo desde la izquierda es que nosotros tenemos espacio fiscal para endeudarnos si es que nos comparamos con los otros países. Y eso primero es una falacia tremenda, porque tú, ¿con quién te estás comparando? ¿Con qué? ¿Con Argentina? ¿Con cuál país, digamos? Y segundo, porque no es lo mismo Estados Unidos, ¿no? Que Chile, son economías distintas, monedas distintas, etcétera. Y segundo, acá habría, según esa tesis, la tesis de ese libro, digamos, una ruta bien clara para establecer regímenes totalitarios en que la deuda de las nuevas generaciones que nosotros le damos a nuestros hijos, a nuestros nietos, producto de estas alzas desmedidas, digamos, de gasto del Estado, los dejan en situación de esclavitud. Entonces, ojo, porque podría haber efectivamente una visión incluso más amplia de por qué la presión de la izquierda acuérdense que la izquierda siempre piensa en términos milenarios, no tiene esta cosa de ser eficiente, cortoplacista, ¿ah? Entonces, por ahí a veces avanzan lento como las tortugas, pero llegan más lejos que el conejo. Bueno, eso nos lleva, lo vamos a hablar en el próximo programa, la guerra China-Estados Unidos, que además se nos complica el escenario con un mundo que está muy convulsionado, y yo creo que hoy día ya estamos en la Guerra Fría, viene la otra guerra de todas maneras, estamos en la guerra biológica, y eso produce muchas decisiones políticas que son importantes que aquí en Chile no se están tomando. Por ejemplo, en Inglaterra ya prohibió poner antenas de 5G de China. Yo creo que claro. Chile debe hacerlo muy rápidamente porque esto tiene que ver con quién maneja los datos. Y solo para terminar el tema de la deuda. La deuda chilena ya no es pagable y te voy a explicar por qué. Los países deudan normalmente para invertir. Chile lleva 15 años endeudándose para pagar gasto corriente. Entonces, la tasa de crecimiento de largo plazo de Chile con esa carga no pasa el 2%. Y con el 2% de crecimiento es imposible pagar esa deuda. Para pagar esa deuda deberíamos tener un crecimiento de 6% durante 10 años por lo menos, y eso hoy día no es viable. Entonces, si Chile sigue escuchando la Fundación Sol, vamos a terminar como Venezuela. Así es. Bueno, les agradezco. Dale, Rojo, una última palabra. No, tengo una pregunta que es la más importante que he estado pensando todo el programa hacérsela a Sergio. Detrás tuyo tienes un alce. ¿Qué es lo que hay detrás en tu pieza? ¿Eh? Un símbolo. Un símbolo. ¿Y de qué sería el símbolo? De vuelta, Rojo. No siento, pero... De cornudo. De cornudo. Bueno, aquí los dejamos con algo de risa, a pesar de lo triste que se ve el escenario. Ojalá que sea al final distinto de lo que augura Sergio, a pesar de que ya estamos, digamos, bien ahí al borde. Y como dice Rojo, que hayan ciertos ganadores. Lo que sí tenemos claro es que hay que jugárselas por el rechazo, así es que, y hay que poner todo lo que uno tenga. Chile, ayer a mí me preguntaron hacia dónde va Chile, yo dije hacia donde los chilenos quieran. Así es que pregúntese cada uno de ustedes hacia dónde quiere que vaya Chile y haga lo que tenga que hacer para torcer el destino en esa dirección. Con eso ya yo me doy por contenta. ¿Qué piensas? Todos los que están acá están pensando, por eso nos están viendo a nosotros. Esa es la base, digamos. Un mensaje que piensen. Sí. No slogans. La gente en Chile confunde las ideas con las opiniones. Las ideas tienen raíces, tienen historia. Las opiniones son lo mismo, no son irrelevantes las opiniones. Así es. Pero vamos a tener que volver sobre eso, porque ahí tenemos... Sí. Sergio, una cátedra para unos 8 meses, yo creo. Bueno, les agradezco a los dos haber compartido conmigo esta interesante conversación. Espero que nuestros telepensantes se hayan quedado también con buenas ideas para seguir desarrollando. Y nos vemos en el próximo Despierta Chile, el próximo jueves. Y tenemos que ganar. Así es. Así es. Chao. Lunes, 19 horas. Contexto. La periodista e historiadora Magdalena Mervilá analiza la contingencia nacional, comparando la actualidad con distintas épocas de la historia, junto a variados invitados.
Martes, 19 horas. Carta Magna, un espacio para comentar nuestra Constitución de manera simple y abierta con los abogados Tomás Jordán y Víctor Manuel Avilés, conducido por la periodista Magdalena Miller. Miércoles, 14 horas. Detrás de la historia. Las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá comentan distintas series actuales y las complementan con datos históricos de la época que representan. Miércoles, 19 horas. Generación Z, con Teresa Zúñiga, Pancho Varia y Jorge Pumpín, quienes comentan la actualidad nacional desde la perspectiva universitaria. Jueves, 19 horas. Despierta Chile. Gonzalo de la Carrera, Vanessa Kaiser y Rojo Edwards revisan la contingencia política semanal con una mirada crítica y actualizada. Comenta y comparte en nuestros FNM Live.